Bueno chicos, tengan todos muy buenas noches. El día de hoy la clase va a ir grabada a consecuencia que tengo un compromiso que se torna impostergable. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que realmente es bastante frecuente como las patologías anteriores que estuvimos hablando en pediatría, pero se suma, aparte de la frecuencia, algo que es bastante complejo, que es la mortalidad. Esta patología es todavía la patología más mortal dentro de pediatría, por sobre todo al ser una patología infecciosa. Es una patología todavía bastante prevenible y al ser prevenible, por sobre todo hay que conocerla. Esta patología de la que estoy hablando particularmente es la neumonía y sigue siendo hoy la patología más mortal en pediatría y por sobre todo sigue siendo la causa principal de internación en los niños pediátricos, de edad pediátrica, mejor dicho, y por sobre todo sigue siendo todavía la patología más mortal. Entonces es importante poder reconocerla, por sobre todo, y reconocerla a tiempo para que de esa manera podamos tratar como corresponde, para de esa manera, por supuesto, evitar primeramente la infección y por sobre todo evitar de que esta patología siga siendo tan mortal. Les traje una pequeña diapositiva que quiero compartir con ustedes el día de hoy para que de esa manera podamos fijar los conocimientos. Neumonía en pediatría, por sobre todo por definición es importante poder conocerla, porque es una infección del tracto respiratorio inferior, porque realmente causa mucha controversia este tema, porque la neumonía ya es una infección del parénquima pulmonar, porque realmente tenemos que tener en cuenta eso, o sea, una infección o una inflamación que se, que se da en la región de las fosas nasales, que con una congestión nasal y con una secreción nasal en las vías aéreas superiores, no tiene absolutamente nada que ver con una neumonía. O sea, evidentemente, la infección ya del tracto respiratorio inferior, que compromete ya por supuesto una tos productiva, con un catarro, que puede, por supuesto, puede aparecer ya sea con o sin fiebre, y muy probablemente ya estamos ante una sospecha de una neumonía. Conlleva, por supuesto, aparición de síntomas que son respiratorios y, por supuesto, generalmente se necesita un método de auxiliar de diagnóstico, que en este caso suele ser la radiografía, o en todo caso también si disponemos la tomografía axial computada para poder visualizar los infiltrados pulmonares para poder hacer en este caso el diagnóstico correspondiente de la neumonía. La neumonía en epidemiología, que siempre es importante por sobre todo poder determinar qué tan grave es el problema para la epidemiología. Es la principal causa de muertes en niños en todo el mundo. O sea, no podemos nosotros dejar de hablar de neumonía en pediatría porque sigue siendo la primera causa de muerte. Hablábamos incluso de patologías anteriores a estas en cuanto a la frecuencia. Les decía, de repente no van a pasar una noche en la urgencia de pediatría sin ver una gastroenteritis. No van a pasar 2 noches sin ver una infección de la vía urinaria. Y bueno, y probablemente no pasen pediatría sin ver incluso en algún momento una muerte a consecuencia de una neumonía, o en todo caso no van a pasar por la sala de internación de pediatría sin ver un paciente pediátrico internado a consecuencia de una neumonía. Mueren al año entre 1.5 millones de chicos menores de 5 años cada año, ¿no? La vía de transmisión suele ser la vía aérea, en este caso siempre la inhalación, o también se puede dar esto durante el parto. Las causas, y pueden ser varias, puede ser viral, que suele ser todavía la más frecuente, más ahora por supuesto que si bien ya había anteriormente, esto no es de ahora, el coronavirus, ahora se vuelve por supuesto mucho más famoso y probablemente va a empezar a subir en lista en cuanto a las frecuencias. Se suma también ahora por supuesto el coronavirus y probablemente, como les dije y les repito, aumente en cuanto a la frecuencia
tenemos la bacteriana y tenemos también la fúngica o, entre paréntesis, las causadas por hongos, ¿verdad? Las virales, las más frecuentes, las bacterianas, las más mortales, y las fúngicas, las menos frecuentes, pero también las más complejas en cuanto al tratamiento. Neumonías y factores de riesgos, y esto es importante que lo digamos, y sobre todo que insistamos siempre, sigue siendo todavía prácticamente en todas las patologías pediátricas lo mismo: el medio ambiente, o sea, la pobreza, la desnutrición, la contaminación, el tabaquismo. Y usted me dirá que tiene que ver el tabaquismo con un chico, y recuerden siempre que el tabaquismo tenemos activo y pasivo, o sea, tener un padre que fuma dentro de la casa es un factor de riesgo para el chico. El hacinamiento, recuerden siempre cuando hablamos de hacinamiento, recuerden siempre a los que viven en las cárceles. Y bueno, lo mismo, es como que hoy le digan a una persona, bueno, coronavirus positivo, vaya a su casa y aíslese, pero esa persona vive entre 9 en una casa que tiene 2 piezas. Entonces, bueno, el hacinamiento también, por supuesto, es un factor de riesgo importante para contraer neumonía. O sea, una persona con neumonía debería de estar aislado. Y por supuesto, la ausencia de leche materna siempre va a ser un factor de riesgo para cualquier patología infecciosa. El huésped, por supuesto, del huésped, mejor dicho, la infección por sarampión, VIH, o sea, cualquier persona que tenga estas patologías, por supuesto, son personas que tienen la defensa baja, entonces evidentemente son personas que tienen tendencia a desarrollar cualquier tipo de infección, en este caso oportunista. Inmunodeficiencia, alteraciones del IgA, alteraciones del sistema ciliar, que por supuesto saben también los cilios, que en algún momento habíamos hablado en anatomía y en fisiología, que los cilios son unos pequeños pelitos, ¿verdad?, que se encuentran en el tracto respiratorio, que si ustedes recuerdan también por fisiología y por anatomía, fisiología, cuando se habló de las células, que hay una célula especializada del tracto respiratorio que se denominan epitelio respiratorio, que eran células cilíndricas, ciliadas, mucosecretoras. Son unos pequeños pelitos, ¿verdad?, que por supuesto lo que hace es tratar siempre de mover los pelitos hacia arriba para que el tejido, para que esos mocos puedan salir. Bueno, cuando hay un trastorno de esos cilios, también por supuesto puede causar estas alteraciones. Por supuesto, las neumonías pueden tener diferentes tipos de etiología, como ya les estuve comentando. Las más frecuentes, y le ordené esto por supuesto en orden de frecuencia, van a ser siempre las virales. Por eso, ojo de tratar siempre las neumonías siempre con antibióticos, porque no siempre es necesario. Al final, por suerte, es que la gran mayoría de las neumonías son virales, y es otra vez causado por un virus que no suele ser muy agresivo, que es el VSR o virus sincitial respiratorio, o el virus para influenza, o el virus de la influenza, adenovirus, y ahora por supuesto se suma el coronavirus, que realmente ya había luego, pero ahora por supuesto se volvió más famoso y más agresivo. Entonces normalmente suelen ser en un 60% de causa de tipo virales. ¿Por qué es por suerte? Y porque estos virus normalmente suelen ser autolimitados, normalmente suelen durar entre 5 a 7 a 8 días, y normalmente el cuerpo se encarga de volver a curar al propio cuerpo. Entonces, evidentemente suelen ser tratamientos netamente sintomáticos, entonces normalmente no causan mayores inconvenientes, ¿verdad? Si el inconveniente se vuelve más complejo cuando tenemos neumonías de tipo bacterianas. En este caso, por orden de frecuencia, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la primera causa de las neumonías de origen bacteriana. La Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, y por sobre todo, sí, es bastante complejo la neumonía cuando está comprometido una bacteria que se denomina Staphylococcus aureus. Entonces, y por supuesto, siempre está también presente la Haemophilus influenzae, y cuando tenemos ese tipo de bacterias comprometidas, sí tenemos normalmente neumonías bastante complejas. Y recuerda que no siempre también está relacionado con la etiología de origen viral o bacteriano, sino que también
depende mucho del huésped, o sea, depende mucho cómo se encuentran las defensas del chico en ese momento, y por sobre todo en qué edad se encuentra el chico en ese momento, ¿verdad? Depende de si consumió o no leche materna, o sea, hay muchos factores que tenemos que sumarle también a la etiología, ¿verdad? Y por supuesto otros tenemos que también hablar, ¿verdad? Porque realmente existen, por supuesto en muy baja frecuencia, pero de que los hay, los hay. Por supuesto están los hongos, los histoplasmas, el toxoplasma, o sea, también por supuesto están los parásitos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no nombrarlos? Porque de que los hay. Entonces, evidentemente también hay por causas parasitarias también. Entonces, hay que nombrarlos, ¿verdad? Si bien son muy raros, pero de que los hay. Entonces, básicamente encontramos casi en la gran mayoría de las ocasiones de causas virales o bacterianas. La tarea, por supuesto, siempre está en definir de qué tipo de etiología estamos, ¿verdad? Si ya sea viral o bacterianas, y una vez que se han descartado los dos, por supuesto hay que ir a buscar, ya sea por fúngicos, infecciones fúngicas o infecciones por parásitos, ¿verdad? Que por supuesto suelen ser ya bastante raros, ¿verdad? Y por supuesto, cómo nosotros descartamos, o sea, cómo por supuesto nos vamos o hacia una infección bacteriana o hacia una infección viral. Y bueno, justamente, primeramente vamos a enfocarnos en la sintomatología, en los signos y los síntomas, ¿verdad? Una infección bacteriana normalmente suele venir con una fiebre mayor a 39 grados. Suele ser de comienzo agudo, o sea, el chico viene y estaba súper bien el día anterior y luego a la noche hizo 39, 40 grados de fiebre. Entonces es de un comienzo muy agudo, ¿verdad? Entonces, tiene una tos bastante productiva, o sea, ¿qué quiere decir? Es una tos con mucho catarro. Aparte de eso, también, por supuesto, se puede hacer un cultivo de su esputo, o sea, de su catarro, ¿verdad? Y normalmente se puede hacer una tinción rápida de su esputo y se puede encontrar que se tiñen con bacterias de Gram, ya sea Gram positivo o Gram negativo. El estado general está afectado y por supuesto el elevó al estándar para poder ver si es que estamos ante una neumonía de tipo bacteriana. Suele ser la afectación normalmente de alguno de los lóbulos por medio del rayo X, ¿verdad? Y aparte de eso también tenemos el apoyo del laboratorio que nos suele comentar de que tenemos una leucocitosis, o sea, un aumento de los glóbulos blancos a expensas normalmente de los neutrófilos y una proteína C que normalmente suele estar elevada. Entonces, si normalmente nos encontramos ante estos parámetros, solemos estar ante una neumonía de tipo bacteriano. La de tipo viral suele dar una temperatura que normalmente no suele alcanzar, o sea, suele también dar fiebre, pero no suele pasar los 39 grados, suele dar a veces febrícula, o no suele pasar los 39 grados, suele ser gradual, o sea, empieza con una astenia leve del chico, empieza con una tos, con una rinorrea, incluso tos seca, que con el tiempo se vuelve incluso productiva, a veces empieza con un poco de catarro que no suele ser amarillento, sino que suele ser un color un poco transparente. Luego se hace un cultivo de esputo o un frotis de esputo y se suele teñir y no suele salir absolutamente nada. Y en los rayos X normalmente no hay absolutamente nada, o sea, se ve normalmente el rayo X normal o directamente se ve un filtrado que suele ser normalmente difuso. No hay una afectación lobar, no hay una afectación de un lóbulo completo por medio de los rayos X, así que normalmente no suele ser llamativo los rayos X, ¿verdad? En la hematología, que justamente les comenté que suele estar bastante aumentado en los glóbulos blancos, en, en el hemograma, en el caso de la patología viral, suele estar disminuido o suele estar normal o incluso suele estar levemente aumentado, pero a expensas de los linfocitos, no de los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son los parámetros para poder presentar esto como un probable caso viral. Entonces, de esa manera nos da una conducta para poder determinar que esto, por supuesto, estamos ante un caso viral, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo que le acabo de comentar, de una manera un poco más desenglosada nada más. Y por supuesto, dependiendo de lo que le acabo de comentar y cómo se presenta el caso, se cataloga las neumonías.
ya sea como neumonía complicada o como neumonías no complicadas. Las neumonías no complicadas normalmente suelen ser dependiendo de la etiología y dependiendo, por supuesto, de la edad del chico. Por ejemplo, un recién nacido o menores de 3 meses que tiene una etiología ya sea bacteriana o viral, pero por supuesto que se presenta, por supuesto ya con un rayo X que no tiene un patrón definido, o sea, no hay un patrón, por ejemplo, de una neumonía lobar ni nada por el estilo. Normalmente el chico satura bien, no hay mayores inconvenientes, entonces suele ser un chico que normalmente no hay una tendencia a una complicación, ¿verdad? Entonces no hay mayores problemas, entonces el chico no requiere internación, se define cuál es la etiología del chico, entonces si no tiene factores de riesgo, se cataloga como una neumonía no complicada, ¿verdad? El tratamiento suele ser, dependiendo de la etiología, ¿verdad? Suele ser cefotaxima, ampicilina, amicacina, y dependiendo, por supuesto, si se sospecha que hay estafilococo áureo, o oxaciclina, o dependiendo, por supuesto, también se le puede utilizar eritromicina. Yo le dejo incluso la dosificación, ¿verdad? Para que ustedes vayan manejando también, porque eso también es lo que ustedes en farmacología, en la enfermería también, por supuesto, para que vayan teniendo un poquito de tacto ya también en el tema, ¿verdad? Lo mismo en los lactantes de 3 a 6 meses, le voy dejando más o menos también las escalas, dependiendo si hay sospecha de que hay un estafilococcus pneumonias, se puede utilizar sin ningún inconveniente penicilina cristalina, se puede utilizar también ampicilina o se puede utilizar ampicilina más amicacina, dependiendo por supuesto de ante qué etiología estamos, ¿verdad? Entonces, dependiendo por supuesto de la clínica, si en la clínica se presenta por ejemplo fiebre, más escalofrío, más irritabilidad, más tos húmeda, más taquipnea, más crepitantes, entonces estamos ante una neumonía no complicada, pero de un lactante de 3 a 6 meses, entonces le instalamos dicho tratamiento. Estos son esquemas de tratamiento que se va a presentar dependiendo, por supuesto, de cada situación, ¿verdad? Entonces, esto siempre hay que tratar de catalogar ante qué situación nos encontramos para poder catalogar ante qué tipo de neumonía estamos y por sobre todo una vez que nosotros hacemos un buen diagnóstico, le catalogamos al paciente ante qué tipo de paciente estamos, nosotros le vamos a aplicar el tratamiento que corresponde, ¿verdad? Lo mismo, lactantes, o sea, ya para un lactante de 6 a 2 años, lo único que cambia en este caso es lo mismo, una penicilina cristalina, ampicilina, amicacina, que ya les estuve comentando, y lo único que va a ir cambiando van a ir siendo las dosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos ante un lactante de 6 meses a 2 años, ¿verdad? También estamos ante una neumonía no complicada. Niños menores, mayores, perdón, de 2 años, se utiliza tratamiento penicilina cristalina, de 200.000 de 100.000 a 200.000 unidades kilopeso día, y en casos graves, oxacilina más ampicilina o más oxacilina más cloramfenicol. Y las etiologías, ya sean neumococo, estafilococo, klebsiella, eso por supuesto ya va a ser definido por el cultivo, el hemocultivo, ¿verdad? Las neumonías ya en un caso de complicadas, bueno, ¿cómo se catalogan las neumonías complicadas? Y ya se catalogan, por supuesto, dependiendo de la presentación, por sobre todo con los métodos auxiliares de diagnósticos, la desaturación del chico, que normalmente suele ser uno de los factores. Por eso, normalmente los clínicos y los pediatras siempre tenemos en el bolsillo un saturómetro. Eso no es que el saturómetro se volvió un aparatito de moda de ahora, sino que evidentemente es un método auxiliar que lo tenemos desde siempre, ¿verdad? Es algo que perdón, me están llamando, entonces me desconcentra. Eh, es un aparatito que lo tenemos desde siempre, pues evidentemente eso nos habla de un criterio de gravedad. Entonces, cuando estamos hablando de una neumonía complicada, estamos hablando de un chico que está desaturando, por sobre todo por debajo del 94. Estamos hablando también cuando hay un patrón neumónico en radiografía. Entonces, por sobre todo, cuando hay un patrón de derrame pleural. Cuando hay un patrón de derrame pleural, sí es una neumonía bastante complicada, porque estamos hablando ya de una producción de material purulento en el interior del pulmón.
Aquí, por ejemplo, voy a mostrar un poquitito. Esto ya es una radiografía de un chico donde hay un derrame pleural prácticamente donde hay un taponamiento completo de todo el pulmón. O sea, hay un colapso total del lado izquierdo del pulmón. Si pueden ver, a ver si puedo marcarlo muy bien. Ahí está. O sea, todo esto, que debería ser un pulmón totalmente limpio, se tiene que ver esto totalmente oscuro, como el del otro lado. Está totalmente con líquido, ¿verdad? Eso se tiene que ver como esto. Se tiene que ver negro, ¿verdad? Y esto que se ve aquí, es el corazón, o sea, debería ser la silueta cardíaca, ¿verdad? O sea, esto es normal que se vea blanco. Pero todo esto que se ve en esta zona debería de ser así, totalmente negro, porque debe de ser transparente, porque en esta zona debería de haber aire. Pero en esta zona que está totalmente blanco, quiere decir que está ocupado por algo más. Y en este caso, bueno, está ocupado totalmente por líquido o por condensación a consecuencia de un derrame pleural, o a consecuencia de una condensación total, a consecuencia de un colapso pulmonar por un caso grave de una neumonía, ¿verdad? Entonces, esto sí es un caso totalmente grave y complicado de una neumonía, ¿verdad? Es una neumonía complicada, es una neumonía con necrosis, acceso pulmonar, y bueno, va a llevar, por supuesto, tratamientos mucho más agresivos, ¿verdad? Aquí, por supuesto, si pueden ver, recuerdan ustedes por anatomía que del lado derecho teníamos 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y en el pulmón del lado izquierdo teníamos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Por qué teníamos dos lóbulos solamente del lado izquierdo? Porque está la silueta cardíaca que utiliza un porcentaje del espacio del pulmón del lado izquierdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en algún momento de la clase les había comentado de que uno de los patrones de la radiografía de la neumonía es justamente la ocupación de todo un lóbulo, justamente que hace relación a la neumonía bacteriana. Entonces, si nosotros encontramos esto en una radiografía, no hay duda que estamos ante una neumonía de origen bacteriano, porque aquí tenemos un lóbulo totalmente ocupado y tomado a consecuencia de una neumonía bacteriana. Y por supuesto las neumonías por agentes etiológicos, que ya les estuve comentando un poquitito. Las neumonías más frecuentes se dan normalmente por Streptococcus pneumoniae, y dependiendo por supuesto de la edad escolar, se dan más lactantes mayores, preescolares y escolares. Y los tratamientos también ya les estuve comentando un poquitito. Esto les dejo porque son esquemas más que nada de tratamiento, y me gustaría un poquito que los conozcan y que vayan manejando la dosificación, más que nada para un manejo posterior que van a ir teniendo en farmacología. Por sobre todo me gustaría que para mi materia, por sobre todo, vayan conociendo un poquito la frecuencia, cuál es la agente causal más frecuente de la neumonía en pediatría, la bacteriana, cuál es la viral, por lo menos para la pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes? Viral, bacteriana, y bueno, esas son las situaciones que más quiero por lo menos para esto, ¿verdad? Mycoplasma pneumonium, lo mismo, le voy dejando estas pequeñas cositas, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso. Quería que aprendan un poquito el día de hoy. La clase no es larga.
pero por sobre todo es bastante significativa porque sigue siendo todavía una causa de mortalidad bastante importante, la neumonía en pediatría. Y por sobre todo, algo que quiero dejarles siempre en claro, que por sobre todo a veces sonamos bastante reiterativos, pero no hay que dejar de serlo, es que sigue siendo todavía un factor de riesgo importante la parte del medio ambiente, la pobreza, la desnutrición, la contaminación, el tabaquismo, el hacinamiento, la ausencia de leche materna. Entonces, esos son factores que son modificables. La utilización también es algo muy importante que no aparece realmente dentro del Nelson, que en este caso utiliza, que es el libro base de pediatría en todo el mundo, es en la Biblia de pediatría, es el Nelson. No aparece, pero a mí me gustaría mucho agregarles que es la resistencia antimicrobiana, la resistencia antibiótica. Estamos dando mucho antibiótico a los chicos a veces por querer complacerle a las madres, porque le duele la garganta y le damos antibiótico, porque está resfriado y hay que darle antibiótico. Entonces, muchas veces no es necesario, y saber decir que no también es muy importante. O sea, a veces también en nuestro país, con tal de quedar bien con todos, a veces pareciera que hasta es mejor decir que no, ¿verdad? Entonces, esa no es la forma, ¿verdad? Esa no es la forma. Entonces, chicos, básicamente la idea era eso el día de hoy, tratar de comentarles un poquito sobre neumonía. Con esto básicamente terminamos la primera etapa, lo que va a ser para el examen. Y bueno, quiero que estudien un poquitito sobre los temas desarrollados, y en la próxima jornada, que va a ser el día lunes, vamos a tomar nuestro examen. Y bueno, creo que con eso vamos a tratar de dar nuestro examen, y por sobre todo que tengan el mayor de los éxitos, que rindan bien, rindan tranquilos. Y bueno, ya nos estaremos viendo para la segunda clase, en la segunda etapa. Que pasen bien. Chao, chao.